Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Gracias de nueva cuenta por la oportunidad que nos das de llevar tu evangelio a todos aquellos necesitados de escucharlo. Te pedimos que bendigas a todas las personas que siguen las lecturas, Señor, que pongas más fuego en su corazón para seguir conociendo de ti y que a nosotros, Señor, no nos envanezca, sino que toda la gloria y la honra sean siempre para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos de nueva cuenta, señores. Ya estamos aquí. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos tocan 3 capítulos del libro de Éxodo, pero vamos a ver un poquito qué es lo que vimos ayer. Ayer vimos el capítulo 1 del libro de Éxodo y les había comentado que el nombre de Éxodo sale de la Septuaginta, Exodus, que quiere decir salida, pero algo puso el Señor porque era importante mencionarles el nombre en hebreo. Se me había olvidado, pero ya lo tenemos aquí. El nombre en hebreo del libro de Éxodo significa, en el idioma original es Belechemot. ¿Qué significa esto? La traducción fiel de esas dos palabras significa estos son los nombres. Con eso, el Señor nos está dando a entender que nosotros no somos un número más, que no somos una parte más, sino que nos conoce a todos nosotros por su nombre, por nuestro nombre, inclusive por el nombre que nos va a dar allá arriba. De hecho, si leemos el capítulo 10, versículo 3 del Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que Jesucristo dice que a sus ovejas llamó por sus nombres. El Señor conoce nuestros nombres, los que nos pusieron aquí y los que vamos a tener allá arriba. Eh, bueno, ya en el capítulo 1 vemos también que vemos algo feo ahí, que fue la orden de matar a todos los varones judíos que nacieran, los varones hebreos que nacieran por orden de Faraón. De hecho, se lo encargó a las parteras de Israel que todo niño varón que naciera tendría que ser muerto. ¿Por qué? Porque era un intento de Satanás para acabar con la línea mesiánica, para que se extinguiera ahí. Y si creen que fue la única ocasión en la que pasó ese intento de acabar con la línea del Señor Jesús, cuando leamos el libro Segundo de Reyes en el capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que Atalía hizo lo mismo con la línea davídica, quería acabar con la línea davídica, y sabemos que Atalía era una sierva de Satanás. Y también ya leímos, cuando empezamos a leer el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2 que también Herodes mandó a matar a todos los niños. De hecho, no, ese fue el año pasado. Bueno, que aquí vemos que Herodes también trató, Satanás lo utilizó para tratar de acabar con la línea mesiánica. Obviamente, las 3 veces fue derrotado Satanás, como ha sido derrotado siempre. Ya de ahí nos leímos el capítulo 2 del libro de Éxodo. En el capítulo 2 vemos el nombre de los papás de Moisés. El nombre de su papá era Amram y su mamá era Jocabed. Los dos descendían de la tribu de Leví. Ellos eran levitas. Vamos a ver aquí en Éxodo cómo los levitas fueron escogidos por el Señor para tener el sacerdocio del pueblo de Israel. Eran los únicos que podían llevar el sacerdocio. Nos vamos a dar cuenta cuando leamos cómo Aarón le fue, el hermano de Moisés, le fue conferido ese sacerdocio. Cuando leemos el libro de Éxodo, vemos que como que hay muchas coincidencias que pasaron, ¿no? ¿Por qué? Vemos ahí que ya tenían la orden de matar a todos los niños hebreos. Este, y obviamente Moisés nació en esa época. Eh, Vemos primero que su mamá lo puso en una, ¿cómo se llama? En una como barquita a la que recubrió con brea por dentro y por fuera y lo puso en la orilla del río, igual que el arca de Noé, que son arquetipos de Jesucristo. Mm, Ahí en el río donde estaba flotando esa barquita donde iba este niño Moisés, pareciera ser que fue coincidencia que la hija de Faraón lo viera y que además fuera movida a misericordia, ¿no? ¿Para qué? Para que adoptara al niño que estaba viendo ahí. La hermana de Aarón, que lo estaba viendo de lejos, que más adelante vamos a leer que se llamaba María, se dio cuenta de esta situación y corrió a ver a la hija de Faraón para decirle que si quería que le consiguiera una nodriza hebrea. Ajá. Vemos ahí que la hija de Faraón accede y a quien le encargó el niño para que lo acabara de criar fue precisamente a su mamá, a Jocabed, como que pudiéramos ver así, ay, como que son muchas coincidencias, ¿no?
lo que tenemos que ver es que es la voluntad del Señor actuando, la soberanía de Dios, para que ese niño fuera creciendo, para que se convirtiera en lo que el Señor ya lo había llamado para su propósito. Cuando la hija de Faraón le puso por nombre Moisés, en el lenguaje egipcio, Moisés significa niño o niño o hijo. Sin embargo, en el lenguaje hebreo, la palabra Moisés, Moshe como le llaman, significa sacado. ¿Y de dónde fue sacado? Sacado de las aguas. Aquí estamos viendo cómo Dios rescató a Moisés de las aguas. ¿Para qué? Para que tuviera una vida larga y que pudiera cumplir con el propósito al cual iba a ser llamado. Pero ayer mi esposita amada nos estaba comentando un dato muy interesante que no habíamos puesto atención o precisamente no le habíamos puesto mucha atención. ¿Cómo salvó Moisés a todo el pueblo hebreo ya cuando ellos iban huyendo? También los sacó por el medio del agua, cuando partió el mar rojo en dos y pasaron todos los hebreos y todos los egipcios, todo el ejército egipcio fue destruido. Lo vamos a leer un poquito más adelante para que podamos hacer el comentario más extenso. Ya nada más para cerrar el comentario del capítulo 2, tenemos que poner atención en esto. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando escapó de Egipto por haber matado al egipcio y que Faraón lo quería matar a él? Tenía 40 años. Fue a parar al desierto donde encontró a su esposa Séfora y en ese desierto el Señor lo preparó durante 40 años. Y todavía más Moisés, como lo vamos a leer en el transcurso de estos libros, nos vamos a dar cuenta que Moisés vagó en el desierto junto con todo su pueblo durante 40 años. Como les habíamos comentado el año pasado, el número 40 siempre significa tribulación, siempre significa sufrimiento. Entonces, o significa advertencia. Aquí estamos viendo que Moisés tuvo 3 etapas de 40 años. Primero, vivió bien bendecido en la realeza egipcia. Después se fue al desierto a vivir y después le tocaron 40 años de dirigir al pueblo hebreo, siempre con dudas, siempre temeroso. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocan los capítulos del 3 al 5 del libro de Éxodo y vamos a iniciar con el capítulo 3 y escrito está, llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a venir, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor, bien, he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, Adiós, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy me envió a ustedes. Además dijo Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Señor,
el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me apareció diciendo: en verdad los he visitado y he visto lo que se les hace en Egipto. Y he dicho: yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a sus huéspedes alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre sus hijos y sus hijas, y despojarán a Egipto. Entonces, capítulo 4 del libro de Éxodo, escrito está: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido el Señor? Y el Señor dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además el Señor: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando lo sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeran ni obedecieran la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales ni oyeran tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Dios? Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que han de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Moisés vuelve a Egipto. Así se fue Moisés, volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también el Señor a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo el Señor a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre.
Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que el Señor había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Capítulo 5 del libro de Éxodo, escrito está: Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos le dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio al Señor nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar el pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Dijo también Faraón: He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y ustedes les hacen cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no darán paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y no les impondrán la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuirán nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: Así ha dicho el faraón: yo no les doy paja. Vayan ustedes y recojan la paja donde la hallaron, pero nada se disminuirá de su tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: Acaben su obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se les daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no han cumplido su tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: hagan el ladrillo. He aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: están ociosos, sí, ociosos, y por eso dicen: vamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Vayan ahora, vayan pues ahora y trabajen, no se les dará paja, y han de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de su ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: Mire el Señor sobre nosotros y juzgue, pues nos han hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. El Señor comisiona a Moisés y a Aarón. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Con eso terminamos la lectura de los 3 capítulos que nos tocan el día de hoy del libro de Éxodo, y vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Mateo. Vamos a terminar el capítulo 15 y vamos a comenzar con el capítulo 16. Pero antes, vamos a hacer un pequeño comentario de uno de los pasajes, a mi parecer, más hermosos de la palabra de Dios, en los cuales se muestra la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en los cuales se muestra totalmente cómo Jesucristo vino por todos, cómo es grande la fe que depositamos en Él. El caso, vemos que Jesús viajó, salió hacia la región de a la región de Tiro y a la región de Sidón. Es la única vez en la que la palabra de Dios
menciona que Jesús haya salido de territorio judío. Pero obviamente todo tiene un propósito y un plan para el Señor. No es que lo haya hecho así, ahora vamos para acá. No, él sabía la voluntad del Padre y sabía dónde tenía que dirigir sus pasos. Vemos que llegan a Fenicia y ahí encuentran a una mujer cananea, una mujer que le pidió ayuda para que liberara a su hija que estaba endemoniada. Ok, vamos a empezar a ver el contexto para que comprendamos lo hermoso de este pasaje. Esta mujer, para empezar, no era judía, era gentil. Para los judíos, todos los que no creían en Dios eran gentiles. Pero además, esta mujer tenía un agregado más. Esta mujer era descendiente de los cananeos, una raza totalmente inmoral a la que Dios había condenado al exterminio. Si ahora que leamos el libro de Josué, perdón, vamos a ver que cuando Josué empezó a tomar la posesión de la tierra, mandó a que exterminaran al pueblo de Canaán por los pecados y la inmoralidad en la que vivían. Pero debido a la desobediencia del pueblo de Dios, ellos no acabaron con toda esa raza. Entonces esta mujer descendía de aquellos sobrevivientes que habían sobrevivido a la conquista de la tierra de Canaán. Ella se acercó a Jesús, esta mujer cananea se acercó al Señor Jesús y le gritaba: Señor, hijo de David. Estos títulos le corresponden al Mesías judío. Por lo tanto, solamente los judíos podían llamarle hijo de David al Mesías. Ajá. Vemos en la palabra, escrito está en la palabra, que el Señor Jesús no le hizo caso, siguió su camino, ni siquiera la volteó a ver. Ajá. Cuando pasó esa situación y al ver esto los discípulos querían que la corriera, que la despidiera, ¿no? Que dijeran, bueno, pues esta cananea, gentil, y Jesucristo ni siquiera la volteó a ver, pues el maestro ni siquiera la volteó a ver, pues córrela, ¿no? O sea, ¿qué hace aquí? Pero el Señor Jesús estaba a punto de demostrarnos un ejemplo de fe y una fe enorme, eh, un lugar donde su gracia iba a resplandecer, pero primero tenía que poner a prueba y educar la fe de la mujer cananea. Cuando el Señor Jesús voltea a ver a la mujer cananea, Él le dice así, que su misión era venir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no venía, le estaba diciendo a la mujer cananea que no venían los gentiles, ni mucho menos a los cananeos, era una raza aborrecible. Ajá. Yo creo que cuando nos rechazan de esa manera, cualquiera de nosotros hubiera agarrado sus cositas, hubiera recogido sus canicas y se va, ¿no? Y bien ofendido. Pero esta mujer, en vez de darse por vencida, deja de utilizar el título de David y solamente dice: Señor, socórreme. Era, era una súplica de acudir a Jesucristo, ya no como el Mesías judío, sino acudir a Él como una criatura a su Creador. Ella estaba acudiendo a Jesucristo con la fe de que Él podía sanar a su hija que estaba endemoniada. Pero todavía vemos a veces, vamos a ver pasajes como en el caso del ciego Bartimeo, que Jesús como que pareciera ser que está portándose cortante o inclusive grosero, pero todo tiene un fin. Cuando oye Jesús que le dicen, Señor, socórreme, para sondear su fe, el Señor le dice, y le dice claramente en la palabra, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Imagínense nada más, el Señor Jesús primero le dice, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora le dice, ni siquiera te voy a dar del pan que le corresponde a mi pueblo. Ajá. Ustedes son como un perrillo. Ojo. Ajá. Para los judíos, todos los gentiles, eran como perros basureros, perros vagabundos que en la basura buscaban qué comer. Ajá. Pero ojo, el Señor a la mujer cananea le dijo perrillo. Perrillo se referían a los perros que estaban domesticados en el hogar. Ajá. Eh, eh, ¿Qué es lo que estaba tratando de lograr el Señor Jesucristo con esto?
que la mujer reconociera su indignidad, la indignidad de dirigirse al Señor de todo, al Creador de todo, al sustentador del universo. Pero la mujer tenía que reconocer su indignidad. Ajá. La contestación que le da la mujer cananea es increíble la contestación que le da la mujer cananea, porque la mujer cananea eh, le dice así, que está totalmente de acuerdo con la comparación que está haciendo Jesucristo de ella con los perrillos. Ajá. Y tomando su lugar de gentil, indigno, se acoge al amor, a la misericordia y a la gracia de Jesucristo. Jamás dice la palabra que ella se dio por vencido. Ajá. Hoy, cuando lo estuve estudiando, me puse a llorar porque la mujer le dice, tienes razón, soy un perro debajo de la mesa. Ujú. Soy un perro debajo de la mesa que está esperando que caigan las migajas para recoger eso que le estás dando a tu familia. Ujú. ¿Me negarías comer de esas obras? Híjole, le está diciendo, no soy digna de ti, no soy digna de que sanes a mi hija, pero te ruego que lo hagas por porque soy una inmerecida criatura delante de ti. Y el Señor se sorprende, se la felicita por su fe. Y ¿por qué? Él había venido a Israel, a su familia, y su familia despreció el pan que les estaba ofreciendo, el pan de vida eterna. Su familia lo despreció y un perrillo le estaba rogando que le diera de ese pan, de las migajas de ese pan. Estaba reconociendo su condición de inmerecedora de ese pan y clamaba que se le diera, aunque fueran unas migajas. En ese lugar estamos nosotros antes de conocer a Jesucristo. No somos dignos ni seremos nunca dignos de su amor, nunca seremos dignos de su misericordia, nunca seremos dignos de su gracia, ni siquiera somos dignos del sacrificio que hizo por nosotros. Pero el Señor Jesús derramó toda esa bendición y en vez de aventarnos migajas para ver qué cachábamos, nos dio de ese pan eterno, de ese pan que da vida. Por eso Jesucristo dice, yo soy el pan verdadero, yo soy el pan de vida. Ajá. Nos pasó de ser la condición de perrillos que buscaban sobras debajo de la mesa a ser unas personas que merecemos su total atención y su total amor. Ese pan que rechazó y que sigue rechazando su pueblo, ahora es de nosotros, nos pertenece a nosotros, nos justificó para poder merecer ese pan. Cuando el Señor Jesús sana a la hija de esta mujer a la distancia, no es más que un reflejo del ministerio que está haciendo ahora con nosotros. El Señor Jesús está sentado a la derecha de la diestra del Padre y desde ahí nos está arrojando el pan de vida para todos aquellos que anhelamos y ansiamos conocer de ese pan y sobre todo que necesitamos ese pan para que podamos tener acceso a la vida eterna. Tenemos que comprender que aun y cuando Jesucristo vino por su pueblo, cuando su pueblo le dio la espalda, cuando su pueblo rechazó el pan, Jesucristo ya tenía en mente a todos nosotros. Dice en Juan 17 que él ya estaba orando por todos los que habían de venir por la palabra de los discípulos. Entonces, tenemos que llevarnos como enseñanza que aun que nosotros somos inmerecedores, que somos indignos, que el Señor Jesús no necesitaba sacrificarse por nosotros. Y por ese gran amor que tiene hacia nosotros, se subió a la cruz y nos otorgó el pan de vida, nos otorgó una gracia eterna y que nosotros, por más que hagamos, jamás vamos a poder pagar esa deuda que teníamos con Él y que tenemos con Él y que solo nos queda refugiarnos y acogernos en su gracia, en su misericordia y en su amor. Vamos a comenzar con la lectura, vamos a acabar con el capítulo 15 del Evangelio de Mateo y vamos a comenzar con el capítulo 16.
Dice el capítulo 15 de los versículos 29 al 39. Escrito está: Jesús sana a muchos. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y lo sanó, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Alimentación de los 4000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostara en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, perdón, 7 canastas llenas, y era lo que habían comido. Y eran los que habían comido 4000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ay, quién sabe, se me atravesó. Capítulo 16. Perdón. Sí, porque me comí un mosco. Perdón. Seguramente se me comió un mosquito, pero bueno. Capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Escrito está: la demanda de una señal. Ya estoy bien. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiéndole les dijo: Cuando anochece, dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tienen arreboles el cielo nublado. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: Miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5000 hombres y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes entre 4000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Con esto terminamos la lectura correspondiente del día de hoy, y si mañana Dios lo permite, estaremos haciendo un comentario. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor, porque éramos indignos de ti, Señor, y tú posaste tus ojos sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, y nos otorgaste el perdón, la justificación, la redención y todo lo que necesitábamos para poder estar presentes en la vida eterna frente a ti. Con nada podemos pagar el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Solo nos queda tratar de vivir una vida digna como tú nos estás enseñando a vivirla. Te pedimos, Señor, que nunca te apartes de nuestro lado y que siempre estés presente en cada paso que damos para que podamos ir santificando nuestra vida en tu presencia, Señor, y llegar gozosos y gloriosos ante ti. Te pedimos, Señor, por todas las personas que ven estos videos, Señor, que los platican con su familia, que hagas que ellos también, su familia se acerque a ti, Señor, que todos procedan al arrepentimiento, Señor, para que podamos estar contigo en una vida plena y de eternidad. Te agradecemos, Señor, por todo el alimento físico y el espiritual que nos das el día de hoy, y sobre todo, Señor, por resguardarnos en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén
Que Dios los bendiga, señores. Y si Dios le permite, nos vemos el día de mañana en el mismo canal. No sé a qué hora, pero en el mismo canal. Cuídense mucho. Hasta luego.